Hola, estimados alumnos de quinto A, de quinto B, de quinto C. Los saludo cordialmente junto a sus familias, deseando que todos estén muy bien. Síganse cuidando. Y bueno, después de un mes de no verlos, ahora estamos nuevamente en nuestra clase de Evangelio de hoy, viernes 7 de agosto. Gracias por estar presentes y escuchar la cápsula. Hoy vamos a nuevamente aprender cosas muy interesantes en la clase de Evangelio. Muy bien, pero como lo hacemos siempre al inicio de nuestra clase de Evangelio, vamos a rezar encomendando mucho a las personas enfermas y también a las personas que han fallecido por el motivo del coronavirus. También vamos a pedir por nuestras familias y para que pronto podamos regresar al colegio. Por la Señora Santa Cruz, de nuestros enemigos, libre Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, recordar que estamos en el mes de agosto y el 15 de agosto celebramos una fiesta muy importante de la Virgen, que es la Asunción de la Santísima Virgen. Una fiesta litúrgica que la Iglesia celebra. Y por eso vamos a, durante este mes, aprender esta bonita oración que es el acordaos. Vamos a rezarla. Oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana, no deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Y terminamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos conociendo la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Y vamos a ubicarnos en la unidad número 3, los 4 evangelios. ¿Qué vamos a aprender de los 4 evangelios el día de hoy? Vamos a conocer la historia breve de los 4 evangelios, porque se trata de una cápsula. Si tuviéramos en la clase normal, tendríamos la oportunidad de profundizar, pero daremos de una manera muy concreta lo importante de la historia de los 4 evangelios. Bien, vamos a repasar que estaremos ubicados en la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, que son los 27 libros que ya estudiamos en la clase pasada. Pero quise ponerla nuevamente porque precisamente el Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Allí están, en la parte superior, Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Juan. Bien, vamos a conocer entonces con más profundidad estos 4 evangelios que nos relatan, son importantes porque nos relatan la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, todo lo que hizo. Están escritos en estos 4 libros del Nuevo Testamento. Empezamos por el primero, el Evangelio de San Mateo. Conocemos a San Mateo porque sabemos que era uno de los 12 apóstoles que seguían al Señor. De los que el Señor eligió, Mateo era uno de ellos. ¿Sí? Y bueno, este evangelio tiene un símbolo. Y su símbolo es precisamente un ángel. El segundo evangelio que aparece en la Biblia es precisamente el evangelio de San Marcos. ¿Quién era San Marcos? San Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Es decir, San Marcos acompañó a Pedro en la evangelización, en dar a conocer a la gente que no lo conocía, dar a conocer a Jesús. Y a San Marcos se le representa como un león. Después viene el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? San Lucas era médico y San Lucas colaboró con Pablo. Ninguno de los dos fue de los 12 apóstoles de Jesús, como bien sabes, como bien te acordarás. ¿Sí? Pero Lucas colaboró con Pablo precisamente para llevar la fe a los pueblos paganos, a los gentiles. Tuvo oportunidad Lucas de conocer a la Virgen y conocer a algunos apóstoles. Y su símbolo es el toro. Y por último, tenemos el Evangelio de San Juan. San Juan, junto con San Mateo, sí fueron de los 12 apóstoles, como bien te acordarás.
De hecho, Juan era el más joven de los apóstoles y Jesús tenía un especial aprecio por Juan. Es el que acompañó a la Virgen al pie de la cruz, como bien te acordarás. En el momento en que nuestro Señor estaba en la cruz, el único apóstol que estaba ahí junto a la Virgen era Juan. Su símbolo es el águila. Bien, vamos a seguir entonces profundizando en estos 4 evangelios muy importantes para nuestra vida espiritual y para conocer y tratar a Jesús. Bien, primero, decirles que los 4 evangelios son la fuente más importante porque en esta fuente aquí encontramos información abundante sobre quién es Jesús, sobre lo que hizo Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para todos los hombres? Aquí, en estos 4 libros, ¿no?, lo encontramos. Por eso son importantes. Es la fuente, es a donde hay que acudir para conocer más de Jesús. ¿Sí? Bueno, saber que estos 4 evangelios se escribieron mucho tiempo después. Aunque no mucho, pero sí después de que Jesús ya había resucitado. Y fue necesario ponerlos por escrito precisamente para que todo lo que dijo Jesús, todo lo que enseñó Jesús, sus milagros, sus enseñanzas y todo lo que le dijo a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, no se olvidara. Por eso se puso por escrito. Y por eso tenemos esa información hasta hoy día, precisamente porque hubo unos hombres elegidos por Dios para poner y escribir sin error lo que vieron de Jesús, lo que aprendieron de Jesús. 1, tomar en cuenta que Jesús actuó y enseñó teniendo a los apóstoles como testigos. Es decir, Jesús se desarrolló junto a sus apóstoles y los tenía como testigos de todo lo que él estaba haciendo. Los apóstoles lo vieron con sus propios ojos. Y eso mismo que aprendieron los apóstoles, después, pasado el tiempo, lo llevaron y lo transmitieron a los primeros cristianos. Todo lo que Jesús hizo y enseñó, esos primeros apóstoles lo transmitieron a los primeros cristianos, aquellos que se convertían una vez que conocían el mensaje de Jesús, que conocían la figura de Jesús. No se nos puede olvidar que los que escriben estos libros, los evangelios, son inspirados por Dios. Recuerda que son aquellos que Dios alimenta su inteligencia para que escriban sin error lo que Dios quiere que conozcan todos los seres humanos de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las épocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mensaje de salvación que nos lleva al cielo. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y por lo tanto quiere que todos los hombres pues se vayan al cielo. Y por lo tanto quiere que todos conozcamos lo que Él nos dejó escrito y que ahora encontramos escrito en los evangelios. Bien, ¿en qué idioma se escribieron los evangelios? Primero, fueron escritos en griego, que era la lengua más culta. De las lenguas que existían en la época, el griego era la lengua más culta, ¿sí?, que hablaban la gente más preparada, los estudiosos de la época, ¿sí?, hablaban el griego. En ellos había mucha cultura griega en la época. Y entonces, pues era el idioma que todos querían aprender, o mucha gente quería aprender para prepararse mejor. Pero también fue escrito el evangelio en hebreo y en arameo, en rollos de papiro. El papiro era una planta que se da mucho en Egipto y que lo usaban precisamente para escribir. Más tarde, pues, se copiaron en hojas de pergamino. El pergamino, pues, es un material que sale, pues, de las pieles de los animales. Esos pergaminos se llamaron códices, que después se tradujeron al latín en el siglo IV y después a las lenguas originales, el español, el inglés, el francés.
De latín, recuerda, se tradujeron a todos los idiomas que hoy se conocen. Es decir, la fuente de la cual se tradujeron la Biblia a como se conoce hoy, ¿sí? En el idioma castellano, en el idioma francés, en el idioma inglés, la trajeron de latín. Es decir, la tradujeron de latín. Bueno, vamos a conocer un poquito más la historia de estos evangelios que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Hay 3 evangelios que se parecen mucho, aunque fueron escritas en épocas distintas y por autores distintos, se parecen mucho. Y por eso ese parecido los hace ser evangelios sinópticos. Ahorita vamos a profundizar en la palabra sinóptico, ¿sí? Pero vamos a ver esta tabla donde, no la voy a explicar a fondo porque me tardaría muchísimo, pero te animo a que en tu PowerPoint que te anexo, lo estudies porque te va a ayudar para hacer la actividad que te voy a proponer. San Mateo escribe su evangelio precisamente a mediados de la mitad del siglo I, ¿sí? Alrededor del año 50. Aunque, ¿sí? Según los estudiosos, el evangelio que se escribió antes que San Mateo y San Lucas fue el de San Marcos, ¿sí? Antes del año 50. ¿Quién era el evangelista? Bueno, San Mateo ya sabemos que era uno de los 12 y fue testigo directo de los hechos, es decir, que vio con su vista de primera mano todo lo que Jesús hizo. Y ese libro lo dirigió precisamente a los cristianos convertidos del judaísmo, ¿sí? Cristianos de origen judío, ¿sí? Ese libro escrito por San Mateo iba dirigido a ellos. Y lo tenemos a San Marcos, que su libro lo compuso, lo elaboró precisamente, lo escribió antes que San Mateo, también alrededor del año, a la mitad del siglo I. San Marcos fue discípulo y colaborador de Pedro, ¿sí? Y escribió lo que el apóstol Pedro enseñaba. Todo lo que vio a Pedro, San Marcos lo escribió. Y ese evangelio iba dirigido a los cristianos de origen romano. Y bueno, tenemos a Lucas, que fue el que escribió su evangelio más tarde, en el año 70, y San Juan al final del siglo I, alrededor del año 100, ¿sí? Que fue el último apóstol que falleció. Bueno, ahí podemos ver, ¿sí? Quién era ese evangelista. Recuerda que solo 2 de los 4 evangelistas eran discípulos de Jesús. Solo 2. San Juan también fue testigo directo de los hechos y su libro iba dirigido a los cristianos de origen griego. Bueno, ¿qué significa entonces la palabra sinópticos? Hay 3 evangelios a los cuales se les llama sinópticos, que son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y que se llaman precisamente sinópticos porque si los pusiéramos en 3 tablas de manera vertical y eligiéramos un texto, estaríamos viendo cosas muy parecidas, con muchas coincidencias. Pequeñas diferencias, pero la mayoría serían coincidencias. Y eso significa, pues, sinóptico, que los 3 evangelios tienen cosas muy parecidas, que si los apreciáramos así a primera vista, estaríamos viendo cosas muy parecidas. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo que me gustaría que observaras con mucho detalle. Elegí un texto del Evangelio, precisamente, que es común a los 3, para que lo estudiáramos y viéramos esas semejanzas y alguna diferencia. Por ejemplo, escogí el texto del joven rico, que está escrito en Mateo, está escrito en Marcos y está escrito en Lucas. Entonces dicen cosas muy parecidas. Tomar en cuenta que cada texto se escribió en época distinta, pero como efectivamente ahí se ve claro que Dios les iluminó para que escribieran sin error lo que tenían que comunicarnos a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, elegí un párrafo donde Mateo dice: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y cómo es muy parecido también en la manera en que lo dice Marcos y cómo es muy parecido en la manera en que lo dice Lucas, ¿sí? Esa coincidencia de ser muy parecido en los 3 es lo que nosotros llamamos sinóptico. Semejanzas. ¿Qué semejanzas vemos en los 3 textos? La misma pregunta que una persona le hace a Jesús.
¿sí? Con pequeñas diferencias, pero la idea es muy, muy clara. Y luego también vemos la respuesta que Jesús da, que es muy parecida. ¿Sí? En los tres textos vemos que Jesús contesta, vive los mandamientos. Tal vez la diferencia podría ser la manera en que se presenta la persona que le hace la pregunta a Jesús. Cada uno lo presenta con un matiz diferente. Bueno, vamos a repasar, ¿sí?, algunos aspectos de estos evangelios. Sinóptico significa visión conjunta, ¿sí? Es decir, que a una primera vista vemos coincidencias en textos escritos por evangelistas distintos. Los textos en cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, guardan semejanzas, ¿sí? Pero también guardan algunas diferencias. De acuerdo a los estudios, el Evangelio de Marcos se considera como el primero que se escribió. Mateo y Lucas no se conocieron. Eso explica algunas diferencias entre sus escritos. Escribieron su Evangelio conociendo el texto de Marcos. Bueno, esta imagen, ¿a qué te recuerda esta imagen? La vivimos, la vemos cada vez que vamos a la Santa Misa. ¿Te acuerdas? ¿En qué momento el sacerdote hace este gesto? ¿Sí? De besar el Evangelio. Bueno, precisamente lo hace cuando después de leerlo, ¿sí?, lo besa. ¿Y por qué crees que lo besa? Bueno, lo besa precisamente como una manera de mostrar nuestro amor a Jesús por su palabra y sus enseñanzas que nos da. Bueno, te doy las gracias por escuchar esta cápsula y ahora te animo a que realices tu actividad que está ubicada en tu ficha antes de trabajar al final y enviarla a mi correo para evaluarla y darte retroalimentación. Muchas gracias, felicidades, cuídate mucho y que pronto podamos estar de regreso al colegio.